pasado? Así es, en este video vamos a hablar de todas las muertes en Cars, porque por alguna razón esta franquicia para niños tiene la suficiente cantidad de muertes como para hacer todo un video hablando sobre ello. Disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es... Alfreli. Seguramente les habrá resultado un tanto extraño leer el título de este video, porque estaríamos haciendo un recuento de todas las muertes que hay en una película protagonizada por carros. ¿De verdad hay tantas muertes en una película de Disney que trata de carros parlantes? Pues, por increíble que parezca, sí. Cars es una franquicia que a lo largo de sus películas nos ha mostrado cómo varios personajes han muerto de todas las formas posibles. Y eso no es todo. Por sí solo, ya es impactante ver tantas muertes en un producto como este, pero es que la cosa no es solo eso. Lo más perturbador son las formas en las que cada carro muere. Con solo decirles que si esta película, en lugar de tratarse de autos, se tratara de personas, estaría sin problemas en el género gore. Así que para no alargar tanto esto, mejor pasemos a lo bueno y comencemos con el recuento. Cars 1. En esta película es donde tenemos las muertes más ligeritas y la lista no es tan extensa, pero aún así no se salva de tener unos cuantos fallecimientos. Los primeros en la lista los tenemos en Radiator Springs. Ya saben, el pueblo donde McQueen daña la calle y tiene que quedarse durante la mayor parte de la película porque tiene que repararla, haciendo así amigos en el proceso y aprendiendo a convertirse en una mejor persona, o mejor dicho, un mejor auto. ¿Quién murió en este lugar?, se preguntarán. Bueno, en realidad no sabemos detalles de la muerte de este personaje, pero hablamos de Stanley, el fundador del pueblo y quien tiene una estatua conmemorativa ahí mismo luego de haber fallecido. Lo único que sabemos de él gracias a un cortometraje es que era un vendedor de tapas de radiador y que justamente por su trabajo fue que conoció a Lizzie, con quien más tarde se casaría en el mismo lugar donde su estatua fue construida. Creo que lo más triste de esto es que, aunque los años pasaron, parece que Lizzie aún sigue teniendo a Stanley en su memoria, pues suele visitar su estatua y hablar con ella recordando los buenos momentos que pasó a su lado. ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! La siguiente muerte en realidad no está confirmada y más bien es una teoría. Júzguenla ustedes mismos. Nos referimos al caso de Bessie, la pavimentadora que McQueen utiliza para reparar la calle principal de Radiator Springs. ¿Y por qué decidimos incluirla en esta lista? Básicamente porque se trata de un auto que aparentemente no tiene conciencia. Y sí, técnicamente Bessie es más una máquina que un auto, y por eso se podría decir fácilmente que no necesariamente debería estar viva por el hecho de tener ruedas, pero teniendo en cuenta que en esta franquicia hasta las grúas tienen vida, no es descabellado pensar que máquinas como Bessie también deberían tenerla. De todos modos, como dijimos, esto es más que nada una teoría, porque hasta donde sabemos no se ha dicho nada al respecto de manera oficial sobre este personaje y la razón del por qué no tiene vida. Pero si la teoría llegara a ser verdad, entonces McQueen estuvo jalando un cadáver para poder reparar una calle. Cars 2. Ay, Cars 2. ¿Cómo olvidarla? Esta extraña entrega que decidió probar algo nuevo, salirse de las carreras como tema principal y crear una trama en torno a agentes secretos protagonizada por Mate y, sorpresivamente, con varias muertes bastante gráficas dignas de pertenecer a lo más profundo de la Deep Web. Bien, para entrar un poco más en contexto y entender lo que estamos a punto de ver, recordemos de qué trata esta película. En pocas palabras, hay un empresario que supuestamente ha creado un combustible muy bueno. Sin embargo, resulta que todo esto en realidad está liderado por la mafia y el combustible es un explosivo que han estado utilizando para atacar de esta manera a los corredores que lo utilizan. Debido a estos ataques, un grupo de agentes secretos trata de saber qué está pasando y detener al responsable, pero como es de esperarse cuando te metes en estas cosas, en cuanto uno de esos agentes es capturado, la mafia no duda ni un segundo y deciden silenciarlo. ¿Y de qué manera lo hacen? ¿Lo amenazan? ¿Llegan a un acuerdo? ¿Lo sobornan? No, lo convierten en un cubo de chatarra. Eso sí es de gángsters. de gángsters. Esto fue lo que le sucedió al agente Leland Turbo, y es que solo imagínense esa escena en la que la mafia lo captura y lo arroja a una trituradora para después convertir sus restos en un simple cubo de chatarra, y díganme que esto no es gore. Pero así como la mafia se encarga de eliminar a los agentes también hacen lo mismo con la mafia, y esto lo podemos ver por primera vez cuando aparece en escena el agente McMissile, quien se ve envuelto en un enfrentamiento con el grupo enemigo. Debido a este suceso, el agente tiene que defender
defenderse a toda costa y con lo que tiene a la mano, lo que provoca que uno de los secuaces del villano termine cayendo desde la plataforma petrolera en la que se encuentran hasta el mar, dándole fin a su vida de una manera bastante aterradora, pues además de que cae desde una inmensa altura, al impactar con el agua se puede notar cómo partes de su cuerpo se desprenden. Repito, ¿se imaginan que esta película tratara de humanos y no de carros? Y la cosa no termina nada más con Turbo hecho cubo y uno de los secuaces cayendo al mar. Más adelante McMissile nos demuestra que él no se anda con tonterías y logra eliminar no a uno, ni dos, ni tres autos más, sino que el desquiciado todavía tiene el sadismo de eliminar como a otros 15 autos. Ni siquiera somos capaces de contarlos con exactitud, pero más de 10 autos fueron brutalmente destruidos debido a una gran explosión ocasionada a propósito por McMissile. Oye, Parker, estás demente. Ya para descansar un poco del sadismo de esta película, pasemos a una muerte más light. Esta se trata de Doug Hudson. No se nos dan detalles de cómo fue que murió, pero sabemos de esto gracias a los comentarios de McQueen y Mate al ver las cosas que le pertenecían y por qué hicieron un museo en su honor. La siguiente muerte es un caso curioso debido a que se trata de una referencia a otra película. Esta se ve cuando Mate llega a Francia al iniciar con su trabajo de agente secreto, pues en esta parte de la película se nos muestran varias escenas del lugar, y en una de esas se puede ver que en este mundo también existe el restaurante de Gusteau, el chef de Ratatouille, pero en versión auto. Teniendo en cuenta que en Ratatouille este personaje muere, no es descabellado pensar que en esta versión también haya fallecido, por lo que decidimos también incluirlo en esta lista. Pero bueno, ya fue mucho descanso, así que ¿por qué no volvemos al gore? ¿Recuerdan que les dijimos que el combustible que creó el empresario en esta película era muy volátil y lo utilizaban para hacer explotar a los autos que lo usaban desde su interior? Bueno, pues hay una parte en la película en la que la mafia captura al agente Rod Torker Redline y con él deciden mostrarnos cómo es que esta arma funciona. Aquí lo que hacen es inmovilizar al auto para que no pueda escapar, y luego de esto comienzan a llenar su tanque con el combustible explosivo. Posterior a esto, los villanos utilizan un arma camuflada como cámara que emite radiación, lo cual activa el combustible y es así como el agente muere. La misma película sabe que esto es bastante gráfico a pesar de que se trate de autos, y decidieron no mostrarnos directamente cómo es que la gente explotaba, pero aún así, lo poco que se logra ver es suficiente para darnos cuenta de lo brutal que es esta muerte. No me cansaré de decirlo. ¿Qué rayos le pasa a esta película? Se supone que es una película infantil. Uno en su tiempo fue al cine esperando ver un carro rojo parlante que dice Cuchao nada más participando en carreras épicas, y de repente nos ponen una escena en la que la mismísima mafia hace estallar a un auto desde su interior con ayuda de un combustible especialmente diseñado para eso y un arma que emite radiación. ¿Qué es esto? ¿Cars o The Boys? Regresando con McMissile, hay una parte en la que es acorralado por los secuaces del villano en medio de la calle, por lo que a la gente no le queda de otra más que defenderse. Después de todo, son ellos o él. De esta manera podemos ver un par de muertes bastante aparatosas. Estas suceden de la siguiente manera. McMissile golpea a uno de los secuaces y lo manda a volar hasta un elevador, el cual la activa, hace que el auto suba y muy fuertemente choque contra el techo, aplastándolo en el acto. Pero la cosa no termina ahí. Luego logra golpear a otro de los secuaces posicionándolo justo debajo del elevador y, como seguramente se lo habrán imaginado, McMissile baja el elevador y debido al peso y fuerza de este, el carro que estaba debajo también termina siendo aplastado con la misma brutalidad que el primero. Cerca del final de la película, McMissile nuevamente se tiene que enfrentar con sus enemigos. Sin embargo, en esta batalla se une Tony Treehole, un barco equipado con un gran imán, el cual utiliza para tratar de capturar a McMissile, pero no lo logra debido a que a la gente, de manera muy inteligente, utiliza el imán a su favor y antes de que pudiera capturarlo, libera muchas bombas, las cuales se terminan adhiriendo a Tony y, consecuentemente, este termina muriendo debido a una enorme explosión.
Por último tenemos otra muerte como la de Gusteau, que no se muestra en pantalla pero se deja implícito, y es la de la reina Victoria, quien en la vida real desempeñó su cargo en Reino Unido durante el siglo XIX. Y si tenemos en cuenta que la reina Victoria murió de una hemorragia cerebral, entonces podemos suponer que su versión en Cars murió debido a algún fallo en su motor o algo así. Cars 3. Dejando de lado las armas que no tienen que ver mucho con lo que es la franquicia, tenemos Cars 3, la cual vuelve a retomar el tema de las carreras como foco principal, pero ahora centrándose en el retiro de McQueen, teniendo que entrenar a su sucesora, Cruz Ramírez. Lamentablemente, o afortunadamente, en esta entrega realmente no hay muertes en pantalla y tampoco se hace alusión alguna, como era el caso de Doc Hudson en Cars 2. Y más que nada, hay especulaciones de personajes muertos, así que en este caso hay que tener en mente que lo que veremos no está confirmado. La primera muerte que tenemos en esta película sería la de Linda Weathers. En caso de que no sepan quién es este personaje, es la esposa de Strip Weathers, el auto de carreras de Dinoco que aparece en Cars 1. ¿Por qué este personaje está aquí? Más que nada porque en la wiki se considera que el personaje murió, ya que no aparece en la tercera entrega debido al fallecimiento de Linda Petty, la actriz que le daba voz. Pero como dijimos hace un momento, esta no es una muerte oficial del personaje y más que nada es una especulación, así que siéntense libres de hacer su propia interpretación. Hay una parte en esta película en la que McQueen y Cruz se meten en una competencia en donde un camión escolar trata de atacarlos. En esta escena ningún auto muere, pero sí que es cierto que el camión escolar lleva colgadas varias placas a modo de trofeo de los autos a los que sí ha eliminado. Y bueno, se podría decir que tal vez solo les quitó las placas sin tener que matarlos, pero teniendo en cuenta que cuando iba a quitarle la placa a Cruz saca una sierra y se dirige a ella a toda velocidad, nos hace pensar con razones suficientes que los antiguos dueños de las placas que ahora lleva colgadas ya no están en este mundo. Cortos. Durante el cortometraje Monster Truck Mate nos cuenta de su antigua vida como luchador, donde tuvo una carrera exitosa derrotando a todo aquel que se le enfrentara en el ring, subiendo así cada vez más a la cima del éxito. Esto hizo que en un momento dado tuviera que enfrentarse a un enorme camión monstruo que le dio bastante batalla. Pero al final, Mate logra darle la vuelta al enfrentamiento y al ring, literalmente, lo que ocasionó que tanto el camión monstruo como el científico que lo creó terminaran cayendo al suelo, con el ring cayéndoles encima y muy seguramente terminando así con sus vidas. ¡Te tengo! Miren esto. Y lo peor de todo es que Mate no muestra ningún remordimiento al respecto. Por último tenemos el corto Los 500 y medio de Radiador Springs, donde McQueen se adentra en una carrera para defender el recuerdo de Stanley ante unos autos que lo hacen menos o algo así. Lo importante de esto es que durante la carrera los carros atraviesan varios lugares peligrosos, de entre los cuales destaca un cementerio. En este lugar es donde sucede algo bastante perturbador si nos ponemos a pensar en ello, y es que aquí se topa con varios cadáveres a la intemperie, carrocerías de autos ya fallecidos, con partes rotas, oxidadas y con los parabrisas apagados, les dan el susto de sus vidas. Y cómo no, ¿se imaginan encontrarse con algo así, pero que en lugar de autos veamos personas? Y bueno, feliz, hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Acá abajo en los comentarios díganos qué les pareció. Y aquí abajo en los comentarios díganos de qué otra película o serie les gustaría que hiciéramos una compilación de todas sus muertes. Y bueno, si les gusta perturbarse con esta franquicia de carros vivientes, pues en la cara del juego les dejamos un video donde hablamos precisamente de datos perturbadores de Cars. O si prefieren lo mismo pero más barato, aquí en la cara del video está apareciendo nuestro video hablando sobre Bikes, la descarada copia de Cars. Bueno, feliz, muchísimas gracias si quedaron a ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.